Sin duda, el concepto de hogar se volvió realmente importante en mi obra a partir del traslado de Buenos Aires a Nueva York. Me interesó la noción de paradoja y promesa que encarna este concepto y su capacidad de convertirse en una brújula interior, ya que en ese mismo espacio y contexto es donde surgen los primeros sueños, pero también las pesadillas, las preguntas, los miedos y las ansiedades. El proceso de inmigración convirtió todo aquello que alguna vez había entendido como habitual en algo inexplicable y desconocido, y me forzó a pensar y a producir la obra de una manera diferente. Llegué a la ciudad en 1999 y todo lo que traía estaba en 2 valijas. Me mudé 10 veces en los primeros 10 años y en cada uno de estos nuevos espacios encontraba marcas que hacían referencia tanto a la presencia como a la ausencia de estos otros cuerpos que habían habitado ese mismo lugar. Desde ahí empecé a pensar y entender el sentido del tacto y el roce como una herramienta poderosa de transformación que es simultáneamente sensual y violenta. Y las paredes se convirtieron en una piel que protege, esconde, pero también habla. Concibo la obra siempre a partir de lo autobiográfico y personal, pero con la intención de desde ahí poder hablar y descubrir lo colectivo. Y por eso me embarqué en una búsqueda de sentido y pertenencia, a la cual se sumó en aquel momento la falta de espacio que tenía disponible para trabajar, y empecé a intervenir los materiales y los objetos que componían esos espacios interiores, como eran las paredes, las alfombras, los espapelados, etc., ya que eran literalmente lo que estaba al alcance de la mano. La obra se convirtió en gestos desobedientes y en esas pequeñas anomalías que surgen en el espacio entre las cosas, en los pliegues o las rugosidades y las ondulaciones de esas superficies, aparecen algo misterioso o que puede llegar a sentirse como monstruoso, y en realidad muestran la profundidad de esas superficies y la posibilidad de entender el límite como algo penetrable, poroso, que relaciona el adentro con el afuera, lo funcional con lo disfuncional, lo geométrico abstracto con lo orgánico y lo visceral, lo inerte y lo latente, y sobre todo lo familiar con lo desconocido. Empiezo cada proyecto a partir de un concepto o una idea básica, y a partir de ahí elijo los materiales, los procesos o los soportes que mejor me permiten comunicar y dar cuerpo a esas ideas. Y por eso, después de 10 años de vivir fuera de la Argentina, sentí la necesidad de que mi obra hablara el mismo lenguaje que existía en mí, como una especie de diálogo interno bilingüe. De ahí surge la trilogía de videoanimaciones Inland, para la cual construyo narrativas no lineales a la manera de crónicas breves o como largos poemas digitales, en los que uso imágenes de materiales y objetos de estos interiores domésticos y palabras que edito de libros de audio para aprender inglés y castellano, junto a fragmentos de los cuentos clásicos infantiles como son Los Tres Chanchitos, La Caperucita Roja, El Patito Feo, y los combino sin ninguna traducción ni regla gramatical, sino que los uno solamente por su sonido. Me interesa tejer de esa manera el pensamiento simbólico que tienen los cuentos infantiles con el aprendizaje del lenguaje como una primera estructura mental, y entender el idioma como un mecanismo de inclusión-exclusión que además tiene la capacidad de transportarnos tanto en el tiempo como en el espacio. Creo que además cada idioma comunica el ritmo vital de su cultura. En los videos, además, la voz funciona como un instrumento que evoca, sugiere y recupera el cuerpo, y por eso los presento proyectados directamente sobre las paredes, en diálogo con la arquitectura del espacio de exhibición, y de esa manera pasan a ser ventanas que generan una experiencia inmersiva para el espectador.